nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Capítulo 16 de San Lucas. Dice así la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas esas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos aquí delante de tu presencia y te doy gracias, te agradecemos por la presencia de cada hermano, cada amigo que nos está sintonizando. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Están con deseo de recibir una palabra. Háblanos, usa mi vida con gracia y sabiduría, Señor. Dame autoridad en tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre las riquezas, específicamente del mal uso de las riquezas. En este pasaje que nosotros hemos leído, el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a través de la parábola del mayordomo infiel. Les enseña cómo deberían ellos ser ante las riquezas. Ese mayordomo que fue acusado ante su señor de disipar sus bienes, cuando se enteró el amo que tenía un siervo que disipaba, que malgastaba sus bienes, decidió sacarlo de la mayordomía. Y al enterarse este mayordomo, dijo: bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Voy a perder el empleo. ¿De qué voy a vivir? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a condonar parte de la deuda de los que le deben a mi amo, para que cuando yo no tenga trabajo,
ellos me reciban en sus casas. Y así hizo ese mayordomo. Llamó a los deudores y a cada uno les fue condonando parte de la deuda de su amo. Pero el amo, en vez de disgustarse, en vez de molestarse, dice que alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente por ese comportamiento. Porque a través de esa enseñanza el Señor Jesús quiso decir que de la misma manera que Dios ha dado a nosotros cosas para administrar, y de la manera como se comporta ese mayordomo de regalar cosas, pensando en el futuro para obtener un beneficio, así deberíamos nosotros ser con las cosas que Dios nos da, con las cosas que Dios nos da para administrar. En ese versículo dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, Dios nos da muchas veces cosas para administrarlas, pero lamentablemente las administramos mal. Y eso hablando en cuanto a las riquezas. Escuchen bien, queridos hermanos. Y hoy quiero hablar acerca de las riquezas. Algunos consideran a las riquezas como un espíritu maligno que se apodera de las personas. El Señor Jesús hace referencia de las riquezas como Mamón, un dios que se le adoraba en el Antiguo Testamento, especialmente en el Antiguo, a Mamón. Y Jesús dice que no pueden servir a dos dioses, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No pueden servir, no pueden al mismo tiempo, no pueden servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Entonces, algunos consideran las riquezas como un espíritu. Yo la verdad no estoy de acuerdo que las riquezas sean en sí un espíritu. La riqueza se torna un Dios, es verdad. La riqueza se torna un ídolo, es verdad. Muchos han creado ídolos y dioses de cosas inertes, pero no significa que existan. Los ídolos nada son, dice la Biblia. Una persona puede adorar, servir, amar a un ídolo. Es verdad que detrás de todo eso se manifiesta el diablo. Igualmente las riquezas, la persona llega a amar lo material y a servir esas cosas materiales. Entonces, eso es lo que Jesús quiere enseñarnos y desprendernos, libertarnos para no servir a las riquezas ni amar a las riquezas. Voy a ahondar un poquito más sobre este asunto. Miren, primeramente, para mí las riquezas no es un espíritu. La riqueza es algo material en la cual la persona comienza a amar esa cosa material inerte, como cualquier idólatra ama al ídolo que no tiene vida. Así comienzan las personas a amar las cosas materiales y comienzan a servir, a trabajar para engrandecer esas cosas materiales.
No confundamos las riquezas con el dinero, porque las riquezas, alguien puede pensar que las riquezas no son de Dios. Y por tanto, como no son de Dios, escuché bien, algunos piensan que las riquezas son dadas por el diablo, pero las riquezas no generalmente son dadas por el diablo. Muchos consiguen riquezas como producto de su esfuerzo, de su trabajo. Muchos consiguen riquezas como parte de la bendición de Dios. La Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Entonces, muchos heredan riquezas. Muchos reciben por herencia riquezas. Entonces, las riquezas no siempre son del diablo. No siempre son del diablo. Entonces, nuestra actitud ante las riquezas debe cambiar. No améis a las riquezas, no hagamos de las riquezas un Dios. Entonces, marquemos la diferencia entre dinero y riqueza. No crea que el dinero es del diablo. Porque si fuese del diablo, Dios no aceptaría las ofrendas. En el Antiguo Testamento, muchos ofrendaban. Y hoy, muchos ofrendan. El dinero no es del diablo. El dinero es un medio que se usa para poder adquirir cosas. Y el dinero se obtiene como el esfuerzo. Entonces, con el dinero usted se sirve para comprar su alimento, su transporte, sus estudios. Entonces el dinero no es del diablo. Ni tampoco todas las riquezas son del diablo. Es verdad que muchas riquezas son obtenidas de una forma ilícita. Corrupción, drogas, crimen, asalto. Se apoderan de las riquezas por la maldad del ser humano. Pero el problema no está en la riqueza en sí, sino en amar las riquezas y hacer de las riquezas un Dios, un ídolo. La persona comienza a amar las riquezas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el dinero y las riquezas? El dinero le sirve a usted como una manera de obtener cosas que son necesarias para su vida. En cuanto que las riquezas son cosas, dinero, propiedades, ropa, joyas, bienes, casas, que usted no las necesita. Entonces, las riquezas es todas esas cosas que usted no las necesita y las está guardando. Y que con seguridad usted no las va a necesitar. Porque muchos piensan de que están guardando dinero, están haciendo riquezas para su futuro con la finalidad de en su vejez poder disfrutar. Pero usted no es dueño del mañana. Usted se puede morir y nunca haber disfrutado esas riquezas. Y muchos son así. Muchos han dejado casas que nunca las disfrutaron. Bienes, propiedades que nunca las disfrutaron. Otros dirán, bueno, para mis hijos son. Pero ¿usted no cree que Dios puede bendecir a sus hijos también como lo bendijo usted? Las riquezas son para ser distribuidas. Las riquezas son para no ser guardadas. Y le muestro otra parábola de aquel hombre
que su hacienda produjo bastante, tuvo una gran cosecha y dijo, ¿qué haré? ¿Dónde almacenaré todo eso que he cosechado? Voy a derrumbar mis graneros, voy a hacer mayores y voy a guardar y diré a mi alma, alma, tienes muchísimo. Goza, alégrate, regocíjate. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Necio, hoy día pedirán tu alma. Las riquezas, Dios va contra las riquezas, contra aquellos bienes que usted no los necesita y que otros lo pueden necesitar. Usted tiene una casa, disfrútela, usted la necesita. Usted tiene un carro, usted lo necesita. Pero hay cosas que no necesita usted. Y es ahí donde Dios le enseña a usted a deshacerse de esas riquezas. Y comience a depender de Dios. Dios lo puede bendecir a usted en el futuro. Usted no necesitará de dinero pensando de que por una enfermedad Dios lo puede mantener sano. Dios bendecirá a sus hijos. Dios está preocupado en el presente. Si Dios lo prosperó a usted, no es para que usted guarde el dinero. Es para que usted sea un canal de bendición para bendecir a muchísimas personas. Para bendecir a su familia, a sus hermanos de carne, para bendecir a inclusive hasta sus parientes cercanos, para bendecir a los pobres, a los necesitados, para bendecir a la obra de Dios. Para eso Dios le da a usted el poder para hacer riquezas, para prosperar, para que usted sea un canal de bendición. Pero es ahí el error de muchos, donde lo que Dios te da para que tú bendigas, comienzas a guardarlo para lo que no te va a servir, a guardarlo, a guardarlo, a guardar. Esa es riqueza. Y es por eso que Jesús alaba a ese mayordomo infiel, que comenzó a distribuir las cosas de su amo. El Señor quiere que tú distribuyas lo que Dios te ha dado. En estos tiempos de coronavirus, donde hay mucha gente que está necesitando de repente una medicina, Dios quiere que tú seas una bendición. Que está necesitando comida, Dios quiere que tú seas de bendición. Dios te bendice. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere darte un buen alimento. Dios quiere darte un buen transporte, un buen carro, una linda casa. Dios quiere darte. Pero más allá de eso, cosas que no las necesitas. Ahí el Señor Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra. Entonces, riqueza no es solo tener dinero en el banco. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que no debemos hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corroen, donde el ladrón roba. No debemos hacer tesoros. Miren, ¿qué es lo que la polilla corroe? ¿Qué es lo que la polilla pica? Son los vestidos, la ropa. Juan le dijo a sus discípulos, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Ahí hay muchas cosas que usted tiene de más que le pueden ser útiles a otras personas. ¿Qué es lo que la polilla destruye?
Jesús dijo, no hagáis tesoros donde la polilla carcoma las cosas de madera. En ese tiempo las casas de madera, muchas casas de madera, donde el orín corroe, o sea, los metales, guardar metales que se oxidan, donde el ladrón roba dinero. No hagáis tesoros, dice el Señor Jesús. Entonces, Jesús va contra las riquezas. Jesús va contra esa actitud de guardar lo que nosotros no necesitamos. Tal vez usted está guardando con un proyecto, es verdad, que no lo considero riqueza. Usted está pensando en comprarse un carrito. De repente es para sus estudios. No, la riqueza es diferente al ahorro. Pero la riqueza es algo que usted no lo va a necesitar ni lo va a usar. Y que ahí está. Y ahí es donde Jesús dice, no hagáis tesoro. Donde el ladrón roba. Mire, ¿cuántos han perdido dinero a través del robo, de la estafa? Recuerdo en los tiempos de Alan García cuando privatizó los bancos y se quedó con el dinero de miles de peruanos. Y ese dinero a través del dólar MU lo repartió a los que tenían acceso al dólar MU, a sus amigos. Le quitaron el dinero de los peruanos. Un tipo que se proclamaba socialista, a favor del pueblo, le quitó el pueblo el dinero de la gente. Jesús dice, no hagáis tesoros. No hagáis tesoro porque te lo pueden robar. No hagas tesoro porque, imagínate, teniendo tu casa por aquí, una por allá, otra por allá. Terremoto la destruye. No hagáis tesoros. Si Dios te bendice, si Dios te da ese poder de hacer riquezas, es para que tú tengas misericordia del que necesita. Para eso. Mucha desigualdad social acabaría si nosotros los cristianos comenzásemos a cumplir la palabra de Dios, sin necesidad del gobierno. Lamentablemente, yo siempre estoy criticando contra estos falsos mensajes, falsas predicaciones escuchadas por la televisión, donde llevan al cristiano a pensar en ser rico. Escuché un cantante, dijo, me gustaría que mi hijo sea millonario. ¿Sabe por qué Dios no quiere que usted haga riquezas? Porque esas riquezas se van a tornar un Dios. Y al tornarse un Dios, usted va a dejar al verdadero Dios. Esa riqueza se va a convertir en un ídolo para usted. Se va a convertir en un ídolo. Por eso que el Señor Jesús, en el versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, no podemos servir a dos señores. Yo he visto en la iglesia llegar mucha gente pobre y comenzó a prosperar. Comenzó a tener su
carrito, su dinero, su negocio comenzó a prosperar. Cuando no tenía nada, servía a Dios. Iba a los cultos de oración, a los ayunos, al evangelismo. Pero cuando comienza a prosperar, ya comienza a servir a las riquezas y deja de servir a Dios. Ya no tiene tiempo para la iglesia, ya no tiene tiempo para ir a congregar. Y es que la palabra de Dios se cumple. No podemos servir a dos señores. El que hace riquezas comienza a servir a las riquezas, a guardar las riquezas, a cuidar a las riquezas, a proveer más riquezas. Querido hermano, volvamos al verdadero cristianismo. Volvamos a ese cristianismo de Cristo Jesús, no ese falso cristianismo que se está predicando en muchas congregaciones y en muchas iglesias, en la cual te prometen que Dios te va a enriquecer. De lo contrario, la enseñanza de Jesús fue: no hagáis tesoros, no hagáis tesoros. Porque el tesoro, las riquezas se van a convertir en un ídolo, en un Dios para tu vida. Y no solamente vas a dejar de servir a Dios, sino vas a menospreciar a Dios y vas a comenzar a amar más a las riquezas que al verdadero Dios. Mira lo que dice en el versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Mire, aborrecerá al uno. O sea, el que comienza a servir a las riquezas comienza a aborrecer a Dios y hasta terminar apartándose de los caminos de Dios. Estimará al uno y menospreciará al otro. Menospreciará. Y es por eso que muchísimos que comenzaron a prosperar comenzaron a menospreciar a Dios. ¿Cuánto daño hace las riquezas? Te hace soberbio, te hace autosuficiente, te hace creer que lo tienes todo. Esa pandemia está libertando a muchísima gente. Está destruyendo esas ataduras que no solamente personas, sino naciones tenían en cuanto a las riquezas, confiando en las riquezas. Las riquezas no pueden hacer nada por ti, querido hermano. Por eso que Pablo le dice: manda a los ricos de este mundo que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que da con abundancia. Muchas personas comienzan a poner su confianza. Tengo un buen seguro de salud. Si me enfermo, tengo esto para vender. Y de repente ni lo vas a usar porque te vas a morir antes. Pongamos, Dios quiere que dependamos 100% de Él. Que pongamos nuestra confianza en el Señor. Él es el que nos provee el pan de cada día, el que suple nuestras necesidades, el que nos da. Por eso que Jesús dice: no os afanéis por el día de mañana, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestir. Mirad los cuervos que ni siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni graneros, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellos? Dios cuida de nosotros. Dios suple nuestras necesidades. Él provee. Entonces Dios te da para... Entonces, no guarde riquezas. Dios tiene cuidado. Tú dirás: no, pero ¿y si me deshago, qué va a ser de mí? Dios
suple tus necesidades con toda seguridad. Dios proveerá para ti con toda seguridad. Pero lo que Dios está pensando es en el pobre que está a tu lado, en el que necesita de ti. En Él Dios está pensando en que tú lo ayudes, en que tú suplas para Él sus necesidades, seas un canal de bendición. Yo sé que muchísimas personas están oyendo, que esta palabra pueda cambiar sus vidas, su forma de pensar. Jesús termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir, jamás servirás a Dios en cuanto tengas riquezas. Jamás, 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 jamás. Vas a estar pensando en ellas, ¿qué es de ellas? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es por eso que es difícil que alguien que tiene riquezas deje su trabajo, deje su profesión para el ministerio. Deje su empresa, deje su negocio para dedicarse al ministerio. Es difícil, casi imposible. Y ya para terminar dice que los fariseos oyeron a Jesús hablando de todas estas cosas. Y esos fariseos eran avaros y se burlaban de él. Hay mucha gente que no va a aceptar esta palabra con toda seguridad. Pero es hora de predicar el verdadero evangelio o las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Se burlaban de él, dice, porque eran avaros. La Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sabe que la avaricia es uno de los pecados que nadie habla en los últimos tiempos. Muchos pastores hablan contra el adulterio, contra la rebelión, contra una infinidad de pecados, pero sin embargo viven una vida de avaricia. Una vida de avaricia. Tesoros guardados, riquezas guardadas. Dice la Biblia que ningún avaro entrará en el reino de los cielos. El avaro es un idólatra porque ha hecho de sus riquezas un ídolo, un Dios. Ningún avaro entrará en el reino de los cielos. Aquellos que aman las riquezas. Entonces, querido hermano, es hora que comiences a desprenderte, a liberarte de ese Dios. Comenzar a confiar en el Dios Todopoderoso. Dios tiene cuidado de tus hijos. Dios tiene cuidado de los tuyos. Dios va a proveer. Lo que Dios quiere es que te intereses por el necesitado ahora. Dios hará un milagro por tu hijo. Estás pensando en la universidad de tu hijo de repente. Dios hará un milagro por él. Hasta una beca le puede salir en Harvard. Tú queriendo guardar dinero para que estudie en una universidad de esas de por aquí en el Perú, y de repente Dios puede abrirte una puerta para que estudie en Harvard, becado. Dios está interesado que tú hagas obras, buenas obras, que ayudes al pobre, al necesitado, que ayudes. Hay muchísima gente padeciendo necesidad ahora. Hay mucha gente. Entonces, a ellos mira, a ellos. Dios cuidará de ti, de los tuyos.
Comienza a bendecir. Despréndete de ese Dios que te ha tenido atado. Despréndete de ese Dios que ha atado a muchísima gente, a muchísimos pastores los tiene atados. Muchísimos pastores hablando contra el maquillaje, contra la pintura, contra el pelo. Sin embargo, tienen riquezas. Dios quiere liberar a su pueblo de ese Dios, porque no podemos servir a dos dioses. Hay muchos que han hecho de la iglesia una fuente de ganancia y sirven a Dios por el dinero que entra en la iglesia, no porque quieren servir a Dios, al Dios verdadero. Entonces Dios quiere liberar a su pueblo. Dios quiere que le amemos solo a Él, amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, solo a Él. Que nuestro servicio sea solo para Dios. Y que seamos un canal de bendición. Y lo que Dios nos bendice, ser de bendición para la gente, ayudar a la gente. Ser de bendición para la gente. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quiere verte ensuciado en la avaricia. Un avaro ahí, mezquino. Mezquino para la obra de Dios. Mezquino para el pobre, para el necesitado. Mezquino. Solo para ti. Descuidando a los que necesitan. Entonces no hagamos riquezas. Yo siempre he predicado eso. Yo nunca voy a ser rico. Y si Dios me da algunas riquezas, las compartiré con mucho agrado. En la obra de Dios, con los pobres, necesitados, especialmente con los de la familia de la fe. Les hablo con experiencia, hermano. Mucho dinero ha llegado a mi vida, en la cual no me lo he quedado. Lo he compartido para los obreros, para los necesitados. Yo recuerdo que en cierta oportunidad me llegó una ofrenda de $250 y una carta que me decía: te vamos a ayudar en tu ministerio a partir de ahora. Me comenzó a llegar $250. Durante todos esos años nunca agarré ese dinero. O no años, fueron sí 2 creo. Pero durante todo ese tiempo nunca agarré ese dinero. Fue para la obra de Dios. Y yo no ganaba ni un sol de la iglesia. Dios nos da, no para guardar, querido hermano. Dios no te da para guardar. Dios te da no para que hagas riquezas, sino para que compartas.